de las profesiones que yo tengo claro que tienen futuro en la República Dominicana, no solo en toda la parte de investigación, sino también la geología. Y es viendo cómo la República Dominicana se está perfilando hacia el futuro. Ustedes saben que no solamente estamos trabajando en investigación de hidrocarburos, sino también estamos trabajando aspectos de tierras raras. Y todos los días, lo que yo recibo información es de parte de mi equipo, necesitamos más geólogos. Necesitamos más geólogos, necesitamos más geólogos. Y ahí andamos nosotros detrás de los geólogos. Entonces, para los estudiantes, pues les quiero decir que hay mucho futuro en la República Dominicana porque apenas estamos comenzando. Para el Ministerio de Energía y Minas también en el nuestro propio es un honor participar en este importante seminario dedicado a la geología del petróleo en República Dominicana y a los avances hacia nuestra próxima ronda petrolera 2026. Agradecemos a la UNFU por abrir este espacio de diálogo técnico, científico y estratégico que no debe detenerse hoy, debe continuar, que fortalece por capacidades nacionales y contribuye a la consolidación de una visión compartida sobre el futuro energético de la República Dominicana. Durante los últimos años, el gobierno dominicano ha impulsado un proceso integral de fortalecimiento institucional y técnico, porque lo estamos llevando los dos de la mano, con énfasis en la actualización, sistematización y ampliación de nuestra información geológica y sísmica. Es decir, para poder tener una ronda petrolera exitosa, es igual que en la universidad, estamos haciendo primero la tarea. Porque es igual que todo, señor. Usted tiene que, y para los deportistas, también a mí me gusta mucho el deporte, y más a los que conocen el baloncesto. Ustedes saben en el baloncesto, el que va a tirar la pelota, para poder llegar y quedarse solo, ustedes saben que hay que quedarse solo para tener un buen tiro. Pero antes requirió, para él quedarse solo, toda una serie de movimientos sin la bola, que tiene como resultado ese tiro limpio. Entonces, ¿qué le quiero decir eso? Que al igual que todo en la vida, hay que moverse sin la bola. Y si me entienden esta palabra, ya tenemos claro lo que nosotros estamos haciendo. Nos estamos moviendo sin la bola para poder tener un tiro certero en noviembre del 2026. Amén. Este esfuerzo ha sido clave para sentar las bases de una exploración responsable, transparente y capaz de atraer inversiones, esto es muy importante, que aporten una seguridad energética, la sostenibilidad y al desarrollo nacional. En primer lugar, un poco paso todo lo que hemos hecho, todos los movimientos que hemos hecho sin la bola. Realizamos un estudio geoquímico de las cuencas sedimentarias terrestres y filtraciones de petróleo, elaborado por la firma internacional Geolog Technologies, con el apoyo del Servicio Geológico Nacional. Se analizaron 159 muestras provenientes de afloramientos y recortes de perforación en las cuencas de Asua, Enriquillo, Cibao y otras zonas del territorio, confirmando la existencia de condiciones favorables para sistemas petroleros en distintas regiones, aunque con limitaciones asociadas a la madurez térmica y al contenido orgánico. Es decir, hay condiciones favorables, pero obviamente requieren de más investigación. Asimismo, mediante licitación pública internacional, adjudicamos a RPS de Tetra Tech Company el proyecto de consultoría para la adquisición, procesamiento e interpretación de líneas sísmicas 2D en aguas dominicanas, una herramienta clave para la caracterización de nuestro potencial offshore. Es decir, estamos trabajando no solamente con el potencial en tierra, sino claramente también con el potencial offshore. Paralelamente, avanzamos en un estudio sísmico 2D de alta definición bajo modalidad multicliente, actualmente en curso, cuyo objetivo es ampliar y fortalecer nuestra base de datos geofísica. Fíjense que todo el objetivo es reunir y fortalecer la información disponible con el objetivo de entonces
tener toda la información para poder atraer inversionistas. Y recuerden algo, si bien nosotros sentimos que tenemos recursos interesantes, le voy a dar una especie de mala noticia. Muchos países lo tienen. ¿Qué quiero decir con esto? Que no estamos solos. Es un mundo entonces donde no solamente está compitiendo con otros países que tienen recursos parecidos, sino que claramente tienes que atraer la atención de los inversionistas. Y para eso hay que hacer un trabajo, hay que organizar la información disponible. Es un tema de mercadeo. Si lo quieren poner en palabras simples, hay muchas, bueno, pero hay muchas mujeres bellas, ¿verdad? Pero si hay muchas mujeres bellas, las mujeres también se ayudan. ¿Qué quiere decir eso? Se ponen bonitas, se pintan, se ponen una ropa, porque obviamente saben que también que hay muchas mujeres bellas, ¿verdad que sí? Entonces hay que adornar, hay que vestir a la novia, como dice. A esto se suma la densificación de la red gravimétrica nacional con 609 nuevas mediciones y actualización del mapa gravimétrico, así como la migración y actualización de la base nacional de datos de hidrocarburos, proceso realizado mediante el contrato suscrito con la razón social Schlumberger, garantizando el acceso público y transparente a nuestra información técnica. Es decir, estamos recopilando toda la información y la estamos migrando hacia una base de datos nacional, pues que permita reunir toda esa información que se ha reunido a través de los años. ¿Para qué? Para facilitar el proceso de investigación. En el plano legal y científico, y aquí viene la parte donde yo les decía que estamos avanzando desde el punto de vista técnico, pero también estamos avanzando desde el punto de vista institucional. Promulgamos la ley 3725, fortaleciendo el marco jurídico del sector, que nos permitirá o nos dará mucho más facilidades para atraer inversión extranjera. También firmamos un acuerdo de cooperación con el Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria, el IBI, para habilitar un laboratorio de investigación aplicada. Y también debo decir, porque uno tiene en todo esto que reunir la mayor cantidad de aliados posible. Y aquí es importante mencionar que la academia juega un papel importante en este proceso. ¿Por qué? Porque los dos intereses están asociados. La academia tiene las inquietudes, vamos a decir, técnicas y académicas para reunir información. ¿Y qué necesitan los países? Necesitan información y necesitan la metodología, que es un elemento fundamental en este proceso y que es una de las grandes fortalezas de la academia. Es decir, aquí se pueden unir fortalezas de diferentes ámbitos, sector privado, sector público y academia, para lograr los objetivos. Y en este sentido, suscribimos un memorando de entendimiento con la Universidad de Texas en Austin, uno de los centros reconocidos del mundo en geociencias, para fortalecer nuestras capacidades técnicas y promover la formación avanzada de talento dominicano, uno de los temas que al principio yo les decía que más nos preocupa hacia el futuro. De hecho, no solamente con la Universidad de Texas en Austin, sino también con otras universidades. Y no solo aplicado al tema de hidrocarburos, también lo queremos hacer en minería y lo queremos hacer en energía. Nosotros queremos crear una especie de fondo para becar a nuestros estudiantes, para fortalecer todo lo que es todo lo que para fortalecer el talento nacional, y aquí las universidades dominicanas también juegan un papel fundamental. También desarrollamos un curso taller internacional especializado en gravimetría en coordinación con expertos regionales de la Universidad Federal de Uberlândia de Brasil y miembros de la organización CIRGAS, con el objetivo de reforzar las competencias de nuestro personal técnico en métodos modernos y precisos. Y esta última información es sacada del horno, como dicen. De igual forma, de la mano de la academia con la Universidad Complutense de Madrid, un equipo científico español, esto es hoy, encabeza un proyecto internacional que estudiará las fallas submarinas del norte de nuestra isla a bordo del buque
RRS James Cook mediante métodos sísmicos, gravimetría y magnometría para mapear con precisión el fondo marino y así mejorar la identificación de fallas activas. Obviamente, esto no es un proyecto exclusivo de hidrocarburos, pero volviendo a lo mismo, están las oportunidades de unir el trabajo de la investigación con los objetivos finales que tenemos. Este conjunto de estudios, inversiones, acuerdos y capacitación, fíjense que lo estamos trabajando todo en línea, nos coloca hoy en una posición sólida para avanzar hacia la segunda ronda petrolera de la República Dominicana, cuyo objetivo sería en noviembre del 2026, generando confianza y despertando el interés de nuevas empresas exploratorias, constituyendo una oportunidad para avanzar hacia la diversificación de la matriz energética y la reducción de la dependencia de combustibles importados. Y claramente, los avances que se puedan lograr en estos dos bloques, que quizá para lo que se están preguntando, eso es más el noroeste, Montecristi, Wow. toca algo de Valverde, toca alguito de Santiago, pero la parte más importante, el grueso, es en Montecristi. Pues obviamente los resultados y ya el avance que hemos tenido en este aspecto también nos va a ayudar para esa segunda ronda petrolera. La diferencia importante con esa segunda ronda petrolera es que estaremos en la segunda, incluyendo los las cuencas, todo lo que es offshore, que obviamente no lo trabajamos en esta, vamos a llamarle derivación de la primera ronda petrolera. Entonces, esto es muy importante porque muchas de estas cuencas marítimas pues tienen un gran potencial. Al final de cuentas, señores, lo que queremos decir es que estamos trabajando de una manera importante para avanzar en estos proyectos. Queremos trabajar de la mano de la academia, del sector privado y obviamente nosotros como sector público, porque son proyectos de mediano y largo plazo y en eso estamos pensando. Ustedes todos han escuchado de que República Dominicana tiene un proyecto nación que se llama 2036, cuyo objetivo es duplicar el tamaño de la economía entre el 2024 y el 2026, es decir, en 12 años. Y con eso convertir a la República Dominicana en un país de altos ingresos. Decía yo fuera de cámara que para pasar de ser un país de ingresos medios que somos hoy a un país de altos ingresos que conseguiríamos bajo esa estrategia, se requiere de un alto componente de energía. Y ponía ejemplos concretos, porque hay que ponerle concepto a la palabra. Ustedes oyen hablar de semiconductores. ¿Han oído hablar de semiconductores? Eso es energía. Eso es energía. Ustedes han oído hablar de los famosos data centers. Vamos a traer data centers. Eso es energía. Otro sector estratégico, la minería. La minería es energía. Y así todos esos subsectores que requieren, que son de alto valor agregado, porque para pasar a ser un país de ingreso medio, un país de ingreso alto, se requiere de alto valor agregado. Y para ser un país de alto valor agregado, señores, podemos hacer la matemática, se requiere energía. Y todos estos proyectos, ¿qué es lo que hacen? Pueden crear una fuente de energía adicional para el país en su mediano y en el largo plazo. Y en eso estamos trabajando, en reducir esa dependencia. República Dominicana avanza con pasos firmes y déjenme decirle que este seminario es una prueba de que la ciencia, la academia y el Estado y el sector privado pueden caminar juntos para construir un futuro energético más seguro y más competitivo. Señores, espero haberle dejado, bueno, pero déjenme antes de terminar, si le quiero agregar algo que no he mencionado. He hablado de los estudios que estamos realizando, hemos hablado de la
de la exploración, pero también debo agregar el marco jurídico. Ustedes saben de qué año data la ley que regula el sector de hidrocarburos desde el punto de vista de exploración. Yo creo, déjame ver. Aquí no hay nadie, no, ni usted. No, me refiero, perdone, ministro, me refiero de que conozco desde cuándo viene. Que no, pero le iba a decir que ni usted estaba vivo, ni usted. Usted y yo, y aquí, bueno, perdóneme, y usted también, estamos peleando, pero lejos, lejos, lejos. La ley data de 1956. Entonces, señores, ¿qué ha pasado entre 1956 y el 2025? Ha pasado de todo. Entonces, recuerden lo que les dije al principio. Hay que llevar todos los aspectos, los técnicos y todo lo que es, bueno, lo académico claramente, pero también todo lo institucional. Tenemos que modificar la ley para adaptarla a las circunstancias que estamos buscando. Y estamos trabajando en ese proyecto de ley. Esperamos contar también con su apoyo en ese sentido, pero queremos verdaderamente dejar todo encaminado para que la República Dominicana pueda fortalecerse en el futuro. Señores, muchas gracias y que pasen un excelente día. En nombre de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, de la Vicerrectoría de Investigación, Vinculación e Internacionalización, y en el mío propio como directora de investigación, le damos la más cordial bienvenida a este evento que esperamos que sea súper enriquecedor. Este espacio representa una oportunidad invaluable para el intercambio de ideas, la reflexión crítica y la construcción colectiva de conocimiento. Nos convoca al compromiso de la universidad con la investigación, la innovación y la formación del capital humano capaz de responder a los desafíos de nuestra sociedad. Hoy lo vimos, ¿verdad? Todas esas necesidades de las mismas palabras del ministro, las necesidades que tiene el país y cómo nosotros podemos formar parte de ese enriquecimiento. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes, cuya participación enriquece este encuentro, reafirma la importancia de trabajar juntos por el avance científico y el desarrollo sostenible del país. Les deseo una jornada enriquecedora y bienvenidos a todos, tanto los presentadores como los participantes, que podemos hacer este encuentro de sumo enriquecimiento académico y de investigación. Bienvenidos a todos. Tendremos dos componentes bien duros sobre crudo pesado y los activos energéticos de República Dominicana, específicamente en la cuenca de Asua. Cuando hablo de activos energéticos, estamos en un seminario de petróleo, estamos refiriendo a petróleo, no a eólico, ni térmico, ni otra fuente de energía, sino los activos que tenemos en la cuenca de Asua. Una primera participación será sobre crudos pesados y su importancia en el mercado de hidrocarburos. Esta presentación es relevante porque la evidencia científica nos dice que tenemos crudos de medianos a pesados, que los expertos son los que van a hablar de eso ahora. Y esta visual, esta panorámica de cómo está el mercado internacional de los crudos pesados es fundamental para la República Dominicana para entender que ese recurso de alguna manera pudiera o no sacársele mucho provecho. Luego tendremos una participación sobre potencial de activos de hidrocarburos en la cuenca de Asua. Esto quiere decir de unas infraestructuras que ya se cuentan, unas informaciones que ya se cuentan, que con la experiencia de otros países y amigos que han sabido sacarle provecho a lo mismo que nosotros tenemos acá, ahí también nos pueden dar ciertas pistas de hacia dónde ir. Y finalmente, ustedes se dan testigos del lanzamiento de un documental que hemos hecho, del esfuerzo que va a mostrar el esfuerzo conjunto de la UNFU, de la refinería, del MESID, de la Universidad de Antioquia, la Universidad Industrial de Santander, del Servicio Geológico, de la Dirección General de Minería, que de manera directa o indirecta han servido de base, porque esto no se comienza hoy, esto no comenzó hoy. Los mapas geológicos tienen años. Las investigaciones, la litoteca que hay en el Servicio Geológico, eso no se hizo hoy. Eso viene de muchos años, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a empujar un poquito
para que otros continúen. Muy buenos días y muy agradecido de participar conjuntamente con ustedes de esta importante presentación. Es indiscutible que nos corresponde como Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología darle seguimiento al proceso no solamente en su dinámica de su desarrollo administrativo y financiero, sino darle seguimiento desde el punto de vista técnico-científico para uno poder apreciar los resultados que se van obteniendo. Indiscutiblemente que tenemos algunas dificultades de personal técnico, pero hacemos el esfuerzo. Me paro fundamentalmente para informar a la comunidad académica de la República Dominicana porque nos preguntan siempre que qué va a pasar con la convocatoria de Fondo Sí. Fondo Sí es un programa que tenemos muy importante en la República Dominicana, que es el programa que ha permitido la articulación del sistema de ciencia en la República Dominicana, a propósito de lo que decía el ingeniero Gregorio. República Dominicana, y a propósito del tema, un tema de coyuntura que tenemos, es un tema de fusión de ministerios. Cuando se discute este tema de fusión del Ministerio de Educación Superior con el Ministerio de Educación Preuniversitaria, siempre se pierde de vista que en el Ministerio de Educación Superior existe el Sistema Nacional de Educación Superior y el Sistema Nacional de Ciencia. Y de eso se trata, y ese Sistema Nacional de Ciencia se ha articulado alrededor precisamente del programa Fondo Sí que nosotros tenemos. Entonces, es informar desde aquí a la comunidad de investigadores de la República Dominicana en términos formales que tenemos el propósito de seguir aceptando que nos presenten propuestas de investigación que produzcan un impacto en esta dirección como lo estamos mirando acá. Que también en aquel proyecto de que financiamos al Centro Geológico para la investigación en materia de tierras raras, también dio las primeras alarmas, puso en movimiento esas primeras alarmas y hemos ido escalando en ese proceso y de hecho estamos financiando, replicando este proyecto para profundizarlo. Entonces, es el propósito que nosotros tenemos desde el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, presidido por el ministro Franklin García Fermín, a quien yo pedí, y por eso me retrasé un poquitito, que tenía la intención de venir, porque le dije de la importancia de esto, pero situaciones que tenía al fin de cuentas no permitieron que fuera posible que él estuviera. Pero decirle que sí, que estamos tratando de hacer una gestión en la calle, en contacto directo con la gente, motivando las universidades, y le prometo que usted, con una universidad que está situada en el ámbito fundamentalmente de los temas de minería, metalurgia y el sector agrícola, debe de entrar en esta ruta, y ratificamos el compromiso de que ellos puedan entrar y que ellos puedan mirar todo lo que se está haciendo desde la UNFU bajo la dirección y con el patrocinio de Refidonza y con la proactividad de Gregorio, que indiscutiblemente tengo que reconocer desde aquí su proactividad, esa labor de divulgación que está haciendo, que yo pienso que hay que destacarlo, porque es uno de los eslabones perdidos que tenemos en el sistema, y es que no hacemos mucha divulgación científica, y Gregorio lo ha estado haciendo. Así que muchas gracias, Gregorio, gracias a la UNFU y gracias a... Muchísimas gracias, maestro. Vamos a darle la bienvenida al ingeniero Germán Zárate, experto internacional, que nos va a hablar sobre crudos pesados y su participación en el mercado de hidrocarburos. Un fuerte aplauso al señor Germán Zárate. Mi nombre es Germán Zárate, soy ingeniero de petróleos. Desde hace más de 25 años trabajo con la industria petrolera internacional. He tenido la oportunidad de estar en diferentes roles, tanto públicos como privados. Actualmente soy el vicepresidente de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos y Energías. Y voy a compartir un poco con ustedes el ejercicio que hicimos aquí en República Dominicana, tratando de entender un poco cómo está estos recursos que están por allí en Asua.
Esto nos permite de alguna manera empezar a explorar el futuro energético que tiene República Dominicana. Lo principal que tenemos para crecer es la transformación energética, de modo que entender todos los recursos que tengo son la mayor responsabilidad que debo hacer como país para poder saber cómo mantener a toda mi población en un nivel de vida bueno. Dentro de los ejercicios que pudimos hacer, encontramos básicamente el cómo se comporta, ¿no? Digamos, nuestra cuenca, ya el ingeniero John Fernando va a ampliar un poco el tema, pero ustedes van a encontrar aquí en la parte de Colombia todos los bloques petroleros que tenemos. Esta parte que tenemos por aquí es la zona offshore donde tenemos el gas, son los nuevos descubrimientos que estamos tratando de desarrollar desde hace tal vez unos 6, 8 años empezó este proceso. Esperamos poder tener gas de acá hacia el 2031, 2032 más o menos. Saben, en general Colombia, digamos, en este momento ha disminuido mucho su producción de gas. No ha habido exploración y eso nos ha llevado a tener que importar. Hoy estamos importando cerca del 30% del gas que se consume en Colombia. Estamos dentro de la misma cuenca. Estos son algunos bloques que se tienen con Anadarko en exploración en este momento, pero pues evidentemente estamos dentro de la misma cuenca con las mismas posibilidades de hidrocarburos. En el alcance que tuvimos y del ejercicio que pudimos hacer en campo, encontramos algunos pozos que están en estado de pozo huérfano, es decir, que están en el ambiente abiertos y están emanando metano al ambiente y también con unos burbujeos. Y esto tuvo un levantamiento con 3 de los pozos que estuvimos evaluando, los que se pudieron encontrar. En esta zona sabemos por otra información histórica que hay más de 37 o 40 pozos que hay que buscar y hay que encontrar para hacer un ejercicio, digamos, muy juicioso de recuperación ambiental de la zona, pero también de la evaluación del potencial. Allí hemos hecho ya un par de intervenciones donde tuvimos la oportunidad de tomar muestras y poder hacer una evaluación con esas muestras de qué características se presentan, además de ver cuál es el entorno que se tiene alrededor. Esta es la imagen general de cómo está allí. Pudimos tomar otras muestras en otro de los pozos donde se puede notar que al estar a la disposición, pues comunidad per se está tomando esos fluidos precisamente para tomar provecho de ellos. Dentro de este alcance, pues hay un tercer pozo que es muy visible, que es el pozo Higuerito, que también pudimos observar que tiene una actividad muy fuerte, haciendo emanaciones de metano, lo que nos habla de la energía que tiene ese yacimiento que está abajo y que todavía, después de muchos años, al estar abierto al ambiente, sigue emanando metano, lo cual nos dice hay una energía para poder sacar el hidrocarburo que tenemos abajo. ¿Cuáles son los desafíos técnicos que tenemos cuando hablamos entonces de estos tipos de crudo? Lo primero que tenemos es cuál es el hallazgo. El hallazgo que tuvimos es que tomamos unas muestras, las analizamos, se llevaron a pruebas y lo que pudimos ver es hay un crudo que tiene un promedio de 18.7 grados a 19.7 grados API que categorizaría en esa calidad como un crudo pesado. Estas son las muestras que se tomaron, hicimos el ejercicio de una de las formas de medición de API con el pignómetro. Y cuando hablamos de ese valor de 18.7 a 19.7, hablamos de crudo pesado. ¿Pero qué es un crudo pesado? Un crudo pesado es aquellos crudos que tienen una gravedad API menor a 22 y desde 10. Ahí ya tenemos una referencia. Estamos en la parte alta de los crudos pesados. Si es desde 10 hasta 22, estamos en el orden de los 19 a los 21. Eso pues nos va a dar una mejor condición que si fueran crudos muy pesados. En Colombia el principal campo produce crudos de 12 grados API, que es la parte más baja con mucho azufre, y eso requiere muchísima energía y mucho trabajo para poderlo hacer funcionar. Pues que tiene unos volúmenes muy, muy importantes y así tenemos, ya se los voy a mostrar en nuestro mapa, algunos de los desarrollos. Pero, ¿qué es esa gravedad API entonces? Si ya sabemos que tenemos pesados, los pesados son aquellos que son menos de 22 y que menos de 22 grados API, ¿qué es esta gravedad API? Es la unidad internacional que mide la densidad relativa del petróleo y para ponerlo de una manera muy sencilla, a mayor grados API, más liviano y más valioso es el crudo. Voy a sacar fracciones mucho más delgadas cuando haga la refinación. Cuando tengo uno más pesado, voy a tener algo más viscoso y más importante desde el punto de vista de la exigencia tecnológica. No obstante, muy, muy importante en la industria petroquímica. Entonces empezamos a observar que tengo un recurso
que comercialmente, aunque se pudiera entender por el valor de gravedad de API que no sea bueno, realmente ha tomado una relevancia gigante en la economía global por la importancia que tiene en petroquímica. ¿Cuáles son los desafíos? Los desafíos, pues básicamente es la cantidad de crudos pesados que tenemos. Para darles una referencia, en Colombia el 61% de la producción, ya lo vamos a ver, es de orden de crudos pesados. En el mundo, más o menos el 15% de los recursos funcionales son de crudo pesado y el 35% y el 25% de extrapesado. Inclusive tenemos algunos que son extrapesados, es decir, son menos de 10, eso ni siquiera fluye. Tú lo pones y es como tratar de succionar miel con un pitillo, con un popote. Eso pues entonces nos genera unos retos importantes para poder manejar estos recursos. El petróleo pesado y extrapesado, como les decía, es del orden del 40% en el mundo. Cada vez hay más acceso a crudo pesado y digamos que desde hace varios años se entendió que hay una gran cantidad de hidrocarburos en pesado y las refinerías empezaron a cambiar sus dietas para crudos pesados. Ese manejo de crudos pesados, pues entonces empieza a generar una gran industria internacional. China es un gran comprador de crudos pesados, Estados Unidos es un gran comprador de crudos pesados. De hecho, exporta parte de sus livianos para comprar los pesados porque sus refinerías están diseñadas en gran medida en su momento para recibir el crudo que venía de Venezuela, que son las reservas más grandes de crudos pesados en la faja del Orinoco, allí, de Sudamérica. En Colombia, y como experiencia para poderlo compartir con ustedes, nosotros producimos 750,000 barriles de petróleo por día, de los cuales el 12% es extra pesado, es decir, son crudos de 8 grados API, 8.7 grados API. Esto ni siquiera fluye, es como un turrón, es como una melaza. Hay que generar una serie de ingeniería para poder hacerlo fluir, calentarlo eventualmente. Tenemos un proyecto muy interesante que se llama combustión in situ. Se hace una inyección de aire para calentar el yacimiento y que pueda mejorar su viscosidad y fluir. Tenemos unos ejercicios de inyección de vapor muy interesantes desde hace más de 60 años que trajo Texaco en su momento y nos permite participar con esos crudos pesados, como les digo, en un 61%. Entonces, el 61% son crudos que están entre 10 y 22 grados API. Los 3 campos más importantes de Colombia, todos son de crudos pesados y están produciendo cerca de 250,000 barriles por día. Luego tenemos los crudos medianos. Los crudos medianos en Colombia son cerca del 15%. Estaríamos hablando de órdenes de 22 a 31 grados. Y crudos livianos de orden de 13 grados son aquellos que están por encima de 31 grados. Los tenemos básicamente en el pie de Monte Llanero. Y algunos de ellos se usan, de hecho, para diluir parte de los crudos pesados y poderlos bombear a exportación. Esos son ejercicios de ingeniería que se pueden hacer. Dentro del ejercicio de cuencas que tenemos nosotros, como les decía, por aquí está ubicada la zona productora de Colombia. Allí en donde ven ustedes el tono azul es donde tenemos los campos que producen extra pesado de 8.7 grados API. Estos que ven en azul son los que producen crudo pesado, ya empieza a ser mucho más grande. Entre ellos, los que están en este momento en pantalla son 61% de la producción de Colombia. Estos que aparecen en naranja son aquellos medianos, y estos que aparecen en azul son los livianos. La estrategia que generó el desarrollo económico en su momento de Colombia, que fue a partir del 2003, cuando se creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos, buscaba de hecho poder comercializar mucho más estos crudos pesados, y quienes empezaron a hacer esos desarrollos en los campos de los llanos habían evaluado geológicamente ese potencial tan grande que tenemos de crudo pesado, que se volvió comercialmente muy funcional. Dentro de lo que veíamos en el análisis de la cuenca, quería compartir con ustedes un poco que estando, pues digamos, dentro de lo que sería la misma cuenca de formación, para nosotros se llama la Cuenca Colombia, esta cuenca que está aquí. Aquí estamos en toda la exploración de gas. El último descubrimiento que tenemos que está por acá se llama Sirius, se hace entre Ecopetrol y Petrobras, y esperamos poderlo tener en producción en 2031.
¿Eso qué nos quiere decir? Y desde el punto de vista de la geología, pues que tenemos ambientes que están muy propicios en todas estas zonas para tener acumulaciones similares. Lo que necesitamos es hacer investigación. Cuando el ministro habla que estamos haciendo gravimetría, que estamos haciendo magnetometría, que estamos haciendo unas nuevas líneas sísmicas, unas nuevas interpretaciones, esa información es el oro para poder evaluar todo realmente lo que tenemos y las posibilidades reales de hacer desarrollos de un sistema funcional. Esto es lo que encontramos en su momento cuando fuimos a ASUA, y parte de lo que evaluábamos dentro del proceso y que el ingeniero John les va a comentar un poco más profundamente es de esto a lo que debería ser un activo como los que tenemos en Colombia, que tienen las mismas condiciones. Este es un activo de un pozo que produce 89 barriles. Es el potencial que uno podría ver en los pozos que se tienen hoy allí, pues que están abiertos al ambiente, que están dejando metano, pero si se organiza una estructura para poderlo administrar, lo que tendríamos es algo de este estilo. Nosotros allí, por ejemplo, este campo es un campo que se llama Turpial. Cada zona tiene un solo pozo y allí tenemos 89 barriles por día de 16.5 grados API, mucho más bajo que el que encontramos nosotros en ASO. Entonces, hacer una buena evaluación de lo que se tiene podría llevar a tener un activo petrolero funcionando, que sería más o menos en este perfil. Este es otro de los pozos que tenemos allí, tiene 37 barriles por día de 15.4 grados API, 15.4 grados API, y es una compañía que funciona haciendo todo el desarrollo solamente con 3 pozos. No tenemos que pensar en 10.000 barriles ni cosas de 2.000 o 5.000 pozos. Hay campos muy grandes en el mundo. Nosotros también tenemos campos muy grandes, pero también hay campos pequeños que lo que se aprovecha el recurso para poder obtener renta para país. Recomendaciones, digamos, finales importantes para República Dominicana de las lecciones aprendidas que hemos tenido nosotros en Colombia y de lo que hicimos durante el trabajo. El análisis integrado de los pozos, Maleno 1, 2 e Higuerito, revela que hay un sistema petrolífero activo. Ya como geólogos entenderíamos, oye, viene el petróleo de algún lado y se está acumulando. Y los pozos que se hicieron en su momento lo conectaron. Ahora hay que ver cómo hacerlo de una manera sostenible y económicamente funcional. Aunque las características del yacimiento y las propiedades geomecánicas generan incertidumbre respecto a la viabilidad de una producción a gran escala, los datos obtenidos confirman la existencia de acumulaciones de hidrocarburo. Eso es muy bueno porque cuando encontramos una acumulación sabemos que puede estar la oportunidad de que haya muchas más, unas mejores que otras. Hoy con la capacidad que hay de exploración, pues tenemos más probabilidades de encontrar cosas interesantes. Este aprovechamiento es factible mediante la aplicación de contratos flexibles, tecnologías apropiadas a los yacimientos y operadores con experiencia. En este sentido, pues digamos que es muy importante pensar ya con todo este conocimiento para lo que sería esta ronda 2026, pues cuáles son los elementos que le permiten a un inversionista observar toda la información que ustedes han construido y decir, vamos a convertir esto en un proyecto y verlo tal vez como lo veíamos en la imagen anterior. A una previa presentación que tuvimos aquí, les estuvimos hablando un poco sobre esas buenas prácticas que se tienen para poder crear la ronda. La primera, y con gran alegría escucho al ministro hablando de esto profundamente, y es la información. La información es el primer pozo exploratorio que perfora el Estado para poder crear confianza con los inversionistas. Esto es lo más importante, y todo lo que ha dicho el ministro acá, pues todo estaba en son de tener mejor información. Y finalmente, pues los elementos importantes para que tengan una ronda exitosa van a estar centrados en el conjunto de información estratégica que puedan poner a disposición, tener toda la información digital, estructurar un data room que sea muy robusto, evaluar y fortalecer el Banco Nacional de Información. Es sumamente clave tener un Banco Nacional de Información robusto, bien llevado y estructuralmente organizado para poder aplicar todo lo que es ciencia de datos hoy día. Y finalmente, pues lo más importante es generar confianza como país. Cuando se quiere traer un inversionista, lo primero que se debe tener es esa generación de confianza de que puede tener un proceso de inversión continuo con total seguridad jurídica y con unos compromisos responsables de sostenibilidad y de manejo ambiental que permitan hacer una industria de primera talla mundial.
Muchas gracias a todos por el espacio y le cedo la palabra al ingeniero John Fernando. Bueno, como decía el ministro Joel Santos, esta alianza Universidad, Empresa, Estado genera frutos, es estratégico cuando se quieren alcanzar grandes metas, donde un solo actor no puede empujar. Y por eso destacamos el rol que todos conocemos, pero es bueno siempre reforzarlo, el rol que ha jugado el MESIT, nuestro Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología en todo esto. Sembró la semilla hace más de 20 años y hoy día sigue echándole agua, ¿no? Reforzando cada año con su programa de becas y desde el Viceministerio de Ciencia y Tecnología apoyando los proyectos de Fondo CIT, no solamente desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista administrativo, asesoría, seguimiento, presión y todo lo que sea necesario para que el país avance. Por eso, con ese preámbulo, le damos la más cordial y calurosa bienvenida a nuestro viceministro Genaro Rodríguez, viceministro de Ciencia y Tecnología del MESIT. Sí, es fundamental porque ellos están apostando alto y a un largo plazo, y ahí la UNFU y todas las academias del país estamos desarrollando proyectos que están realmente alineados de manera directa a lo que es el desarrollo. No es ciencia por ciencia, sino ciencia para construir política pública que mejore el futuro, ¿no? Y el presente de todos. Ahora sí, le damos la bienvenida a nuestro expositor estelar, el señor rector de la Universidad de Sabaneta, el ingeniero doctor John Fernando Escobar. Amigo. Bueno, muchas gracias, Gregorio. Esas palabras me honran y también me avergüenzan un poco porque pues uno dice, ¿a quién están llamando? Yo no soy todo eso, pero bueno. Muchas gracias, señor viceministro, y muchas gracias, señora vicerrectora. Este propósito que vienen adelantando ustedes, yo ya vengo visitándolos hace 2 años y hemos encontrado que esta alianza es una alianza muy real. No es una alianza solamente de papel, están generando productos de conocimiento, están generando nueva información que se vuelve formación para los estudiantes. Entonces, para mí ha sido un gusto poder participar con ustedes y un honor y también de los compañeros que de Colombia me han acompañado, porque nosotros cuando fuimos a República Dominicana vimos que tiene unos potenciales enormes que está explorando y que tal vez tenga de las más grandes oportunidades a nivel planeta. Entonces, aquí, allí al frente ustedes ven este mapa, los geólogos, y entiendo que muchos de los estudiantes que nos acompañan están estudiando geología o son geología graduados. Los geólogos son gente muy rara, ¿cierto? O sea, los geólogos ven geoformas y se emocionan y dicen, oh, una geoforma, y el resto de los seres humanos no entienden de qué hablan. Los petroleros somos más raros todavía, porque nosotros tratamos de entender un sistema que nunca vemos, siempre lo entendemos indirectamente. Yo tengo la desgracia de ser ingeniero de petróleos y para acabar de estar hidrogeólogo. O sea, soy de los raros entre los raros. Pero todos los fenómenos de interacción, agua, medio poroso, agua, subsuelo, fluido, subsuelo, son una lectura que hacemos actualmente de un proceso de la naturaleza que llevó millones de años. Y aquí, por eso digo que tal vez República Dominicana tenga uno de los más altos potenciales. Ustedes ven acá toda esta parte que les mostraba Germán ahora, hace parte de la zona donde nosotros estamos descubriendo gas. Gas que necesitábamos, como lo decía el ministro, gas que debimos haber encontrado hace 7 años. Nosotros estuvimos en la Agencia Nacional de Hidrocarburos hasta el año 2022. Es cierto que los encontramos hace 3, 4 años, se había hecho todo el sistema de sísmica multicliente unos años antes, pero desarrollar esto se demora de 5 a 7 años. Y nosotros necesitamos ese gas el próximo año. Para el mes de abril no vamos a tener gas. Entonces nos va a tocar traer gas licuado, mucho más costoso, y gas de fracking. Entonces, huyéndole al fracking en Colombia, no encontramos el fracking. No hicimos el fracking en Colombia,
y estamos trayendo gas de fracking de Estados Unidos. La energía más costosa es la que usted no tenga, la que tenga que comprar. Esa es la más costosa. Y ahorita hablando con el ministro nos decía algo, bueno, ¿será que estos pliegues de esas formaciones llegan hasta República Dominicana? Sí, mírenlos acá, acá están. Pero entonces eso también es un reto, ¿por qué? Porque tenemos que desarrollar el conocimiento nacional, tenemos que desarrollar la formación nacional y tenemos que preparar las personas para que cuando el ministerio les diga necesitamos geólogos, los geólogos estén dispuestos y con el conocimiento requerido. Vamos un poco más a ver, me pasé mucho. No. Entonces, República Dominicana tiene historia de hidrocarburos, efectivamente, desde la primera ley de hidrocarburos de ustedes es del 56, la de Colombia es del año 52, pero la historia del petróleo ya estamos para los 117 años de historia del petróleo. Ecopetrol fue fundada hace 105 años en la concesión de mares, un lugar donde sabíamos que brotaba petróleo y el petróleo era utilizado incluso por los indígenas desde la época prehispánica. Nosotros hemos tenido la oportunidad de ver toda esta zona que les presentaba el ministro, a que ustedes tienen gas. Si nos devolvemos un poquitico, esa sensación de profundidad que ustedes están teniendo es cierto, eso es una cuenca. Y los hidrocarburos siempre van a sufrir una estratificación. Para arriba el gas, en la mitad el petróleo y abajo el agua. Y estos hidrocarburos no tienen una sola edad. Hay unos que son muy jóvenes y otros que son más antiguos. Unos hidrocarburos de acá, de toda esta zona, aquí estaba el mar de la Luna, todo esto era el mar de la Luna, que era un mar muy superficial, ya habíamos hablado de él en pasadas ocasiones, eso puede tener 100 a 130 millones de años. Entonces tenemos unos hidrocarburos de muy buenas calidades, tenemos hidrocarburos livianos y tenemos gas. Hay hidrocarburos más jóvenes, no siempre esa es la regla, pero los jóvenes tienden a ser más viscosos, más inmaduros termalmente, con un TOC menor, con una relación agua-petróleo mayor, pero no son para nada desechables, son hidrocarburos que necesitamos y que pueden contribuir a la dieta, por ejemplo, del refino o a exportar a otros sitios donde a través de la petroquímica sacan cadenas poliméricas que necesita la industria actual. Y muy importante, la matriz sobre la que se funde el microcircuito son polímeros. Vamos a seguir necesitando polímeros, más polímeros, porque además son aislantes, van a permitir evitar que se disipe la energía que transmite el dato. Entonces, nosotros tuvimos también la oportunidad de conocer esta zona donde efectivamente hay un sistema hidrocarburífero. El hidrocarburo, ya se halló, se conectó a la superficie, se produjo, según algunos datos históricos, a razón de 400 y hasta 700 barriles por día por campo. Y en esta zona es muy evidente los manaderos y la infraestructura que existe en la zona digamos, en el emplazamiento que se llama Maleno, donde logramos detectar que históricamente aparecen 7 pozos y de los cuales encontramos 3. Y Higuerito, donde hay un registro de cerca de unos 4 pozos y que actualmente encontramos uno. La zona es una zona un poco árida, es bastante calurosa, con breños que tienen de estas espinas, pero en esta zona uno puede identificar que hay como unas especies de canales, ¿cierto? Estos son como, no hay vegetación, son caminos que las personas transitan, pero entonces de acá, esto es un sistema regional. Y entonces uno dice, en ese sistema regional se dio la acumulación y se dio la explotación de hidrocarburos. Ahora, cuando hacemos un zoom y tratamos de mirar la topografía, ustedes vieron que en las panorámicas que les presentaba Germán uno ve la cuenca. Y cuando hacemos los cortes transversales vemos que hay una cuenca. Estas cuencas son la demostración en superficie de lo que posiblemente hay en el subsuelo. Hay un vacío, hay una zona que acumula. Y en esa zona que se acumula se da un sistema en el cual posiblemente, y lo digo posiblemente porque siempre hay que hacer más investigación, haya un mecanismo de recarga de acuíferos profundos que está empujando o manteniendo la presión sobre el hidrocarburo.
Entonces uno dice, cuando uno ve los pozos allí, ve que brota agua y aceite. Entonces el sistema posiblemente se comporte de esta forma. Como les decía, yo soy hidrogeólogo. Eh, y la hidrogeología trata de estudiar esos medios, pero la hidrogeología tiene como varias connotaciones. El hidrogeólogo de arribita, digamos que nosotros estudiamos hasta los 300 metros de profundidad, hay unos acuíferos intermedios que sabemos que están allí, muchas veces son útiles son aguas dulces, y en algunos casos son aguas que contienen gran cantidad de minerales o sales dentro de ellas las sales de litio. Que entonces decimos, la hidrogeología, pues con la hidrogeología se hace litio, con la hidrogeología de acuíferos medios y acuíferos profundos se hace geotermia de alta o de baja entalpía. Entonces, y eso tiene que ver con entender la forma como el agua se infiltra y recarga desde zonas muy profundas. Vamos a suponer que este sistema no está alterado y que aquí hace unos 30 millones de años entró el agua. El agua entró y se depositó, los hidrocarburos se produjeron en un medio marino de estuarios Si uno y quiere esta agua poner un video salada con es un audio poco de más aquella densa que el computadora, se agua puede. dulce, se queda abajo. El agua tiene una densidad mayor que el hidrocarburo. Los Pero es hidrocarburos fácil, no pasa pueden estar en densidades de 0.8. Entonces el hidrocarburo, si a la naturaleza en un medio poroso le damos tiempo, ella sencillamente se va a segregar. Entonces aquí tenemos el hidrocarburo y aquí tenemos el gas. Estos sistemas los estamos corroborando en Azúa y Higuerito, porque en esta parte que tienen los acuíferos superficiales, pues sencillamente no, el agua que sale no es agua dulce, el agua que sale es agua salada, el agua que sale con los hidrocarburos. Pero un sistema hay que observarlo, diagnosticarlo, hacerle seguimiento y hacerle control, porque después de hacer estos trabajos encontrábamos esta situación. Maleno. De los 7 malenos, de los cuales realmente son 6 y uno es un sidetrack. ¿Qué es un sidetrack? Estaban perforando maleno 6, dañaron la sarta se quedó en el hueco, entonces hacen otro pozo, se corren unos cuantos metros, hacen otro pozo y vuelven a conectar el agujero que llevaban para la perforación y completamiento. Maleno 1 y Maleno 2 producen hidrocarburos. Maleno 3, que está cerrado, no produce hidrocarburos. Está sellado, pero cuando hacemos mediciones de gas y de explosividad de la atmósfera, hay una altísima explosividad de la atmósfera. Más de 10.000, la última vez trajimos un instrumento más preciso, 12.000 partes por millón de metano, en los cuales digamos que puede haber un riesgo allí en aquella zona. Los vuelos de drones que nos permitían obtener una cartografía de más detalle. A esto hay que hacerle una topografía de detalle para saber cómo se comporta la superficie. Entonces, con unos vuelos de drones y aerofotografía se obtiene una cartografía de más detalle que nos permite tener una aproximación a ese medio, a ese sistema, a ese pequeño sistema regional. Y a partir de allí empezar a mirar qué pasa con esos manaderos. Aquí tenemos Higuerito, 40.6 Ahí se puede ver YouTube, grados. esa máquina. Maleno 1, no, perdón. Maleno 1, Maleno 2 ok, e ok. Higuerito. Higuerito presentaba No, siempre no, una temperatura pero muy alta, se le pone en la internet y él 42 abre y grados. hay 90 YouTube y se Entonces, acabó. eso era muy interesante, muy interesante. Cuando ustedes van a Higuerito, ven que el hidrocarburo que sale está mucho más caliente que la atmósfera. ¿Qué esperamos en un sistema termodinámico? Lo que está más caliente se enfría y ¿hasta dónde se enfría? Hasta donde esté la atmósfera. Pero cuando uno ve unos cambios que no son real, pues que son un poquitico extraños, uno puede presumir que algo está pasando. Vamos a ver, vinimos en septiembre del año pasado, volvimos en mayo. Maleno 1, septiembre 41 grados, mayo 40 grados. Mayo estaba un poco más fresco, septiembre hacía mucho calor, y la gravedad API nos dio cerca de 19.7. Las partes por millón registradas de metano eran 1.700 y 2.700, son altas, pero no exageradamente. Maleno 2, un pozo que muestra mucha energía, un burbujeo constante, un nivel de aceite interesante y de hecho muestras en superficie de que las personas toman ese hidrocarburo.
Eso lo llevan a una máquina, lo pueden utilizar para encender y cocinar la leña, porque se ve que ahí toman los breños y los queman un poco y sacan carbón de leña. O, por ejemplo, si se echan sobre los techos, se evaporan los livianos y es una especie de brea que impermeabiliza. Si se echa sobre las carreteras, se vuelve un pavimento. Entonces allí teníamos, la temperatura también estaba relativamente próxima y gran cantidad de gas, es decir, mucha energía del gas. Maleno 3, 43 grados, básicamente estábamos midiendo la temperatura del metal porque como les digo está sellado, pero muchas emanaciones de gas. Eigarito 47 grados, esto nos interesó mucho porque dice, esa temperatura solamente puede ser aportado desde muy abajo en la tierra. Quiere decir que ese pozo está conectado al yacimiento y está produciendo o está enviando esa energía hacia la superficie. Pero cuando volvimos en mayo, que había pasado una época de lluvias, 41 grados. Esto es raro, ¿cierto? La Tierra, el centro de la Tierra, el gradiente geotérmico no es posible que se haya enfriado. Y en esa magnitud, en una magnitud de cerca de 6 grados, y también igual cantidad de gas. Entonces esto ya nos da un indicativo de cómo está esa infraestructura. Veámoslo. ¿Qué espera de un sistema ideal? De un sistema ideal, cuando un pozo está recién hecho, se perfora la parte superficial, se llega hasta el fondo de los acuíferos superficiales, se baja pues la perforación se recubre con un casing, con una tubería de acero y se cementa hasta cerca como mínimo unos 5 metros a 10 metros por debajo del bottom de la base de la base del acuífero superficial. De ahí se baja con otra tubería perforando, es posible que se haga otro casing intermedio y un casing profundo. Cuando se llega a la zona donde está la formación, se cañonea y el hidrocarburo, el gas y el agua pueden empezar a migrar y se colocan unos sellos para evitar el flujo anular. Entonces, esta sería la forma de completamiento ideal. ¿Qué encontramos nosotros? Esta infraestructura es muy antigua y en República Dominicana es un país sísmico. Entonces, ¿qué pasa? La tierra se sacude y al sacudirse la tubería es elástica, pero el cemento no. Y el cemento eh, se despega de la formación. Y adicionalmente, puede pasar que estos fluidos se van corroyendo por un suelo salino. Entonces las tuberías se rompen. Y eso es lo que parece pasar con Maleno 3. Con Maleno 3 parece haber un flujo anular de gas, el pozo está sellado, no salen hidrocarburos, pero sale gas. Por eso es que en un pozo sellado que tiene un desfogue aparece tanto gas en superficie. Entonces, y de hecho el contrapozo, una especie de construcción pequeña, como una pequeña piscinita que se hace alrededor, está fracturado, evidentemente fracturado. El Guerito, que nos había generado mucho entusiasmo, encontramos esta situación que genera preocupación, ¿cierto? Porque Higuerito, que mostraba mucha energía y mucha temperatura, de hecho, cuando uno está en la zona de Higuerito, encuentra alteraciones hidrotermales. Uno ve como unas especies de salares. Cuando ustedes ven esos salares, encuentran unas escamas. Esas escamas, si ustedes la olfatean, encuentran que les huele un poquitico como a pólvora, ¿cierto? Ese color y ese olor es manganeso. El manganeso es un mineral interesante. El manganeso, hay baterías de manganeso. El manganeso está dentro de la cadena de depositación química cerca del níquel, cerca del cobalto. El manganeso es un mineral importante. Y allí es un mineral de la transición. Entonces uno dice, estas alteraciones hidrotermales también pueden ser indicios y la temperatura de higuerito puede ser indicios de que allí se está dando también otras producciones que pueden ser interesantes a futuro. Pero ¿qué pasa cuando higuerito, cuando estamos en época seca? Cuando estamos en época seca, estamos el acuífero o la zona freática y el acuífero pueden estar en estiaje total. Quiere decir, se secó ese acuífero, ustedes hacen un hueco de 6 metros, no encuentran agua. Lo hacen a 30 metros, no encuentran agua. Entonces, ¿qué pasa si la tubería está fracturada? Si la tubería está fracturada, el hidrocarburo migra a la formación. Y ese es un tema pues que los geólogos tratamos de cuidarnos mucho, de dañar un acuífero.
porque el acuífero a futuro puede ser que necesitemos hacer ese hueco para sacar agua dulce, para hacer un distrito de riego y lo vamos a tener contaminados por hidrocarburos, entonces allí vamos a tener un problema. Otro tema es que si el hidrocarburo, supongamos que aquí tuviéramos manganeso y decimos, vea, esa agua es salina, pero usted tiene sales de manganeso, KCl, carbonato de litio. Entonces uno dice, ah, no, venga, vamos a explotar esas sales, que esas sales son importantes para la transición. El grano ya no está, la sal ya no está disponible porque el grano fue humectado por el aceite. Es decir, se les quedó en el hueco. La única forma de sacarlo sería hacer un hueco y a punta de retroexcavadoras explotar ese mineral, lo cual no sería ni ambientalmente viable ni económicamente sostenible. Entonces, ¿pero qué pasa en la época de lluvias? En la época de lluvias, el acuífero está lleno, está en capacidad de campo y el agua migra al pozo, agua más fría. Enfría el agua que venía subiendo en la formación y por eso encontramos una temperatura más baja. En ese proceso encontramos que Maleno 1 y Maleno 2 tienen un potencial muy interesante. Y ese potencial muy interesante lo podemos calcular a través de cuánto hidrocarburo pudiéramos sacar purgando únicamente el pozo. ¿Qué es purgarlo? Llevar una motobomba o una manguera y sacar 10 metros de fluido. Haciendo los cálculos, hacíamos que si hiciéramos una prueba durante 22 días, sacaríamos cerca de 160 barriles de ese hidrocarburo que tiene ese peso. Calculando la punición de precio por calidad no es muy alta, son cerca de $5. Vamos a suponer que agarramos 55 como valen los Mares Blend o el Magdalena Blend y que son de 19 y estaríamos obteniendo un precio por barril de $50. Ustedes van a sacar 160 barriles al mercado, nadie se los va a comprar, pero tienen una refinería. Lo llevan a la refinería, lo mezclan con la nafta y lo meten a la cadena de refinación. Estas son las mismas muestras que les mostró el compañero Germán. Tomamos estas muestras. Las muestras se dejaron decantar y nos mostraron que tenían estos porcentajes de aceite. Higuerito, ya mucho menos aceite porque hay mucha mezcla. Nos aparecía mucha agua, mucha más que en septiembre del año pasado. Maleno 1 tenía mucho más aceite, pero Maleno 1 tenía mucho más aceite por una razón. Maleno 1 parece que no es purgado por las personas. Parece que tiene muchos detritos, entonces cuando meten la manguera no les baja mucho. Y en cambio Maleno 2 muestra menos hidrocarburo, pero más constante. Entonces, de allí es de donde pueden sacar estos hidrocarburos. ¿Qué tenemos como hipótesis? En Maleno 1 y Maleno 2 pasa esto, la gente ha arrojado escombros. Como algunas veces la gente siente que hay explosiones, que burbujea aceite, que se le mueren las vacas, entonces la gente le tiró basura pensando que así pueden sellar la formación, pero eso no es posible, eso no es factible. Entonces esos detritos están ahí y el hidrocarburo y el gas y el agua pasan a través de esos detritos y llegan a superficie. Por eso les proponemos esto, más o menos hasta unos 300 metros, son cerca de 1000 pies, van a tener una columna que es parecida a esta. El tiempo de quietud ha hecho que las burbujitas de aceite de gas van migrando a través de una columna de agua. Por eso se propone purgar solamente 10 metros, porque es que esa columna de agua es la que contiene la formación. Uno no puede vaciar esa columna, porque sencillamente se viene el pozo y se viene una gran burbuja de gas y de pronto se hace un daño. Purgar de a 10 metros se saca un primer tanque. Esta bomba es una bomba de 1.5 barriles, una bomba pequeña, 10 metros no genera una presión o una contrapresión hidrostática o de succión que sea muy alta. Se lleva un primer tanque de decantación. El agua se decanta acá, esta agua queda por ahí con una relación de agua-aceite de un 5% y aquí vamos dejando solamente el aceite. En periodos de cada 2 días, 2 camiones van y succionan esta agua. Eso se llaman chupamanchas, no sé cómo se llamarán acá, es un Bactor, como los que van y succionan de las alcantarillas y se transportan a refinería, se transporta aceite y se transporta agua oleoginosa para desnatar el otro 5%. Esto permitiría, ¿qué? Permitiría, primero que todo, un mayor conocimiento de los hidrocarburos, un mayor conocimiento del sistema hidrocarburífero y identificar si es posible hacer un workover a esos pozos, porque ya sabemos que podríamos tener una producción
bueno, mensual de cerca de 200 barriles, eso no es mucho. Hay pozos en Colombia que producen 7 barriles, pero cuando se le hacen las operaciones indicadas pasan a producir 40 barriles, 70 barriles, que es una producción interesante. En este modelo, aquí explicamos cómo se está produciendo el agua, va a estar ahí y tiene una alimentación muy lejana. Aquí está el aceite y lo que se está expandiendo y empujando el hidrocarburo hacia arriba es la expansión de la capa de gas. Al hacer estas operaciones y tal vez en futuro workover, la idea es recuperar un sistema hidrocarburífero en el cual tengamos selladas las zonas de aportes de agua y de aportes de gas. ¿Para qué? Para que compriman el hidrocarburo y salga una mayor cantidad de hidrocarburo. Nuevas tecnologías que nos indican que podemos hacer Ok, unos vayamos. pozos laterales, unos pequeños pozos y aumentamos y generamos realmente un cilindro de flujo. Y en estos cilindros las producciones pueden ser de cerca de 100, 200 hasta 700 barriles. A futuro nosotros indicamos como a los académicos, ¿qué debemos hacer nosotros como académicos, como en esta contribución? Conocer las líneas base de nuestros sistemas hidrocarburíferos, los sistemas ambientales, generar capacidades instaladas, ¿qué es eso? Formación, formarse en estas disciplinas, la información estratégica, los data room, ya nos decía el ministro que contrataron con el Lumberjack toda la base de datos de información, unos proyectos piloto que les permitan conocer los sistemas hidrocarburíferos, que permitan que haya una vertiente de especialización de los geólogos hacia la ingeniería de recursos del subsuelo. La consolidación y escalamiento. La consolidación y escalamiento, primero van a ser 2 y se van a sentir muy solos, después van a ser 4, después van a ser 8, después van a ser una comunidad de recursos energéticos. Y por último, la ejecución y seguimiento, que ya eso es la función del Estado, el Ministerio de Minas, una unidad que genere y gerencie los recursos hidrocarburíferos. Entonces, a todos ustedes muchas gracias y bueno, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la responderemos.